Bueno, continuamos con el ejemplo. Ahora vamos a buscar el subespacio suma. Recordemos que el subespacio suma está formado por los vectores que son suma de un vector de S1 y un vector de S2. En nuestro ejemplo, ya tenemos los subespacios dados por generadores, así que podemos plantear las combinaciones lineales correspondientes y vemos que entonces los vectores que están en el subespacio suma, al ser un vector de S1 más un vector de S2, son combinaciones del 1, 0, 1, menos 1, el 2, 1, 1, 0, el menos 1, 1, 0, 1 y el 1, 2, 0, 2. Entonces, podemos afirmar que S1 más S2 está generado por estos dos vectores que son generadores de S1 y estos, el tercero y el cuarto, que son generadores de S2. Fíjense que acá lo que obtuvimos es un conjunto de generadores de S1 más S2, todavía no podemos afirmar que sea una base. Entonces tendríamos que analizar la independencia lineal y si el conjunto es LD, quedarnos con un subconjunto LI. Bueno, entonces, para eso lo que vamos a hacer es plantear el método práctico, escribimos los vectores como filas, vamos a triangular. Cuando hacemos las operaciones permitidas, lo que estamos haciendo es cambiando vectores por combinaciones lineales de los anteriores. Y si llegamos a una fila nula, lo que obtenemos, o la conclusión que podemos sacar es que ese vector, el vector correspondiente, es una combinación lineal de los otros. Con lo cual, no es necesario para generar el subespacio. Y además, los tres primeros vectores nos quedan linealmente independientes, con lo cual podemos afirmar que una base de S1 más S2 está formada por el 1, 0, 1, menos 1, el 2, 1, 1, 0 y el menos 1, 1, 0, 1. Un par de aclaraciones acá. Primero, no es la única base, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, haber hecho este mismo procedimiento con otro orden de los vectores y obtener otra base. Ahora vamos a ver otra manera, pero hay infinitas bases de S1 más S2. Otra observación importante es que el vector que se anula no es el vector que genera la intersección. De hecho, ya la calculamos antes y vimos que no está, la intersección está generada por el 1, 1, 0, 1, y así que no corresponde a este vector, ¿sí? Es un error bastante difundido, ténganlo en cuenta. Y bueno, otra cosa que podemos ver es que si uno calcula las dimensiones, la dimensión de S1 más S2 es 3, y la dimensión de la intersección es 1, así que se verifica el teorema de la dimensión, pero nosotros podríamos haber hecho uso del teorema de la dimensión primero, para saber cuál era la dimensión de la suma, ya que habíamos calculado la intersección, y entonces ahorrarnos todas estas cuentas, ¿sí? Podríamos haber dicho, bueno, primero, saber que el conjunto de generadores que obtuvimos de S1 más S2 es LD, que quedándonos con tres vectores LI de ese conjunto de generadores, ya tendríamos una base de S1 más S2, y si no, hay otra manera que es bastante práctica para calcular una base de S1 más S2, haciendo uso de este teorema de la dimensión y la intersección que ya calculamos, que es la siguiente. Uno podría cambiar alguno de los generadores de S1 y de S2, ¿sí? Y entonces, fíjense que cuando uno calcula con el mismo argumento de antes cuáles son los generadores de S1 más S2, como tengo el de la intersección que se repite, lo voy a escribir una sola vez, y entonces veo que S1 más S2 está generado por estos vectores, el 1, 1, 0, 1, que es el de la intersección, el 1, 0, 1, menos 1, y el menos 1, 1, 0, 1. Como la dimensión de la suma es 3, y este conjunto de generadores justamente genera S1 más S2, lo que puedo afirmar es que efectivamente este conjunto es una base de S1 más S2 sin necesidad de calcular o analizar la independencia lineal.